tardes, es un gusto darles la bienvenida a esta emisión de Noticiero Hechos. Les saluda Lorena Mengíbar y para mí es un placer acompañarles en esta hora y media de mucha información en la jornada de este jueves 22 de agosto de 2025. Vamos a iniciar informándoles en el ámbito nacional, pero hay mucho que compartir con ustedes. Como siempre, agradecemos a las personas que están pendientes de la señal de Canal 12 y también de la transmisión en redes sociales. Iniciamos informándoles. Y también dos rastras colisionaron de frente en el kilómetro 51 de la carretera litoral, esto a la altura de la playa El Zonte. Una persona resultó con lesiones leves y fue atendida por Cruz Verde Salvadoreña. Según información preliminar, uno de los conductores invadió el carril contrario y tras el percance vial huyó de la zona. Y hablando también de accidentes de tránsito y también del tráfico, el tránsito vehicular colapsó esta mañana en el redondel Utila debido a que una rastra se quedó varada en la zona por más de una hora. Una rastra varada en la carretera del Puerto de la Libertad con sentido a la carretera panamericana provocó caos vehicular. Cientos de automovilistas que intentaban ingresar al redondel Utila resultaron afectados. Uno de los corredores viales impactados fue el Boulevard Sur. Los automovilistas procedentes de Santa Ana y Santa Tecla que toman esa ruta para llegar a Zaragoza o el Puerto de la Libertad no lograban avanzar. El panorama fue similar para quienes circulaban de Zaragoza a Santa Elena o buscaban el redondel El Platillo. Tardaron más de una hora en comenzar a circular. Quienes buscaban el Puerto de la Libertad también se enfrentaron al fuerte congestionamiento y aunque la rastra fue removida, el tráfico continuó debido a la cantidad de vehículos que circulaban en el sector. Esta situación también provocó desvíos y acumulaciones en calles secundarias y arterias cercanas, afectando también la movilidad de residentes y de comerciantes en la zona. Ahora les informamos que se mantiene la alerta verde por las lluvias que podrían provocar afectaciones en el país. Ya se han habilitado 180 albergues para evacuar a las familias de las zonas de riesgo de ser necesario. Inundaciones urbanas, deslizamientos y desbordamiento de ríos es lo que podrían provocar las lluvias pronosticadas para las próximas horas, por lo que se mantiene la alerta verde a nivel nacional, la cual dependerá de cómo evolucione la situación meteorológica en el país. Tenemos alta probabilidad de seguir teniendo lluvias muy importantes. Hay que considerar que a esta altura del periodo lluvioso, y sobre todo pensando en que agosto, septiembre y octubre son los meses más copiosos, este es el momento de tomar todas las diría yo, precauciones del caso. Ante las posibles afectaciones por las tormentas, el director de Protección Civil dijo que siguen monitoreando las zonas más vulnerables. Pensar en que todavía hay muchas situaciones que deben ser atendidas, árboles que caen, vallas publicitarias que caen, basura que infortunadamente sigue llegando a las quebradas y que bueno, vamos a seguir sacándola porque al final esa es la causal principal de las inundaciones, al menos inundaciones urbanas. En la comunidad Tutunichapa de San Salvador son 140 familias las que se encuentran en el sector de riesgo, pero las más afectadas son 44, por lo que muchas han tenido que salir de sus hogares mientras se ejecutan obras de mitigación. Una declaratoria de restricción de inhabitabilidad que incluye tres cosas principales. Número uno, más que de decirle ya no puede estar aquí, no puede vivir aquí, en realidad es buscar una solución y suprimir el riesgo en el que ahora están expuestos. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que buscarles una solución habitacional temporal y para eso el subsidio de los $300. En segundo lugar o segundo aspecto, buscar una solución habitacional permanente que debería transcurrir antes de un año o en el transcurso de un año. En general, actualmente hay 132 personas albergadas, 94 de ellos son adultos y 38 menores de edad, por lo que hay 8 centros activos. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Ileana Leiva para Noticiero Hechos. Y otra de las zonas que se vio afectada por las lluvias registradas el pasado viernes fue la comunidad La Mascota en la colonia Escalón.
En ese sector, al menos 7 familias se encuentran refugiadas en el albergue habilitado en la zona. Y de hecho, 4 de estas perdieron por completo su vivienda. Gloria Campos, una de las afectadas y que durante la emergencia resultó lesionada por la caída de un muro en su hogar, pide a las autoridades municipales se acerquen a la zona para verificar el riesgo en que ellos viven y sobre todo que se les dé apoyo, ya que lo perdieron todo. Yo ya no pude salir porque cuando yo quise salir, la puerta se entrampó y de allí la correntada de agua me cayó en lo que es la cara y me botó. Y cuando yo caí al suelo, se fue el muro encima y me atrapó el pie. Por el momento estamos esperando una respuesta de que nos digan si nos van a ayudar, digamos, de alguna manera. Por lo menos a mí, que perdí la vivienda, tal vez me la hacen o me dan en otro lado, no sé. Pero yo estoy esperando una respuesta de una vivienda. Ya más de una semana ha pasado desde que varias viviendas se vieran afectadas en la comunidad Tutunichapa, y para obtener más información sobre esta difícil situación que están viviendo tantas familias salvadoreñas, vamos a ver un informe que nos ha preparado el periodista Fernando Morales. Una semana ha pasado desde que ocurrió esta tragedia en la comunidad Tutunichapa 1 acá en San Salvador, donde literalmente el río se salió del cauce y afectó a más de 130 viviendas que se encontraban en la orilla. Momentos de mucha zozobra y temor vivieron diferentes residentes con los que tuve la oportunidad de conversar. Relatan que ya a 7 días de ocurrido este hecho, todavía hay secuelas que les recuerdan ese trauma que vivieron. Escuchemos. No, pues yo pensé que ya no iba a estar aquí, que nos iba a llevar el río. Estoy traumada, a mí me da miedo, o sea, ya nomás empieza a pringar o a veces no está pringando, pero veo que allá arriba está oscuro y veo que empieza a bajar agua, yo como que revivo todo, ¿verdad? Fueron toneladas de diferentes desechos los que acá terminaron y que fueron ya removidos tanto por la alcaldía de San Salvador Centro como por los mismos residentes, ya que incluso en las viviendas ingresó bastante lodo, el cual tuvo que ser paleado hacia afuera, y las pérdidas son bastante cuantiosas, según explican algunos. Escuchemos. Aquí puede ver esta refri, y está la cámara donde tuvimos esperanza de que cuando se secara tal vez podría encender, pero ya no encendieron. Entonces la tele fue bajada nada más ahí, donde estaba guindada la televisión. También se quebró, se la llevó, y la licuadora, el microondas y las planchas. Eso fue pérdida de materiales porque la refri unos 400 y que unos $3,000 quizás. La ministra de Vivienda anunció ayuda para los afectados que consiste en la entrega de $300 mensuales durante un año, tiempo que puede ser ampliado si la emergencia continúa. Esto para alquiler de viviendas de forma temporal. Ante esto, los afectados dicen que será de mucha utilidad para ellos. Si es así, realmente va a ser una gran ayuda que nos van a dar, porque sí realmente necesitamos más nosotros. Pues yo ahorita ya no puedo trabajar, mi máquina se arruinó, mi esposo ya no puede trabajar, pues un señor de 80 años. Así es que creo que sí, vamos a ser bien favorecidas. Pero más que todo pedimos es que nos ayuden pues en otro lugar, casas, no seguras, un terreno, no sé qué, es al gobierno. Como ustedes pueden ver, se ha construido un pequeño muro provisional para tratar de evitar que el agua del río Acelguate vuelva a generar estragos. Hay trabajadores de la alcaldía de San Salvador Centro, también soldados de la Fuerza Armada que están colaborando con estas acciones. De momento, las familias continúan albergadas en carpas provisionales que se encuentran instaladas en la calle principal de acá, de la comunidad Tutunichapa 1. Vamos a estar pendientes de cómo evoluciona esta situación y que se le pueda dar una solución pronta a los afectados. Con eso regreso a la señal al estudio principal. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias. Ahora les informamos que el Ministerio de Medio Ambiente confirmó la reactivación de un enjambre sísmico esta semana
en San Lorenzo, Aguachapán, que prácticamente es de las 12:30 del mediodía de este pasado jueves hasta las 8 de la mañana de este viernes, se han generado un total de 220 temblores. 13 de estos fenómenos han sido sentidos por la población, según informa Medio Ambiente. También expertos del ministerio afirman que esta problemática se debe a la activación de las fallas geológicas en la zona. En otras noticias les comentamos que un incendio estructural se registró en horas de la noche sobre la primera calle Poniente y la tercera avenida Norte en el centro de San Salvador. El siniestro se originó en un local que comercializaba ropa. Según reportes, las llamas consumieron en su totalidad la mercancía. Durante varios minutos, elementos de cuerpos de bomberos realizaron trabajos para controlar la situación y evitar que este se propagara a otros negocios. También Comandos de Salvamento brindó asistencia prehospitalaria y a la propietaria específicamente de este local, que fue quien presentó una crisis nerviosa. Les comentamos que desde el 15 de agosto que asumió el cargo la capitana Carla Trigueros como ministra de Educación, y ya en sus funciones ha realizado diferentes recorridos por distintos centros educativos del país. Esta vez su destino fue el Centro Nacional Thomas Jefferson de Sonsonate, lugar donde estudió bachillerato. Pero uno de los objetivos primordiales de su llegada es para verificar el cumplimiento de la reciente normativa sobre disciplina, que incluye el uso de uniforme limpio, peinado adecuado, además de inspeccionar la infraestructura escolar. Este recorrido se da tras su juramentación como ministra y su enfoque en la mejora de calidad educativa. Y los colegios privados también están implementando medidas para el ingreso de los estudiantes, al igual que las escuelas, y consideran necesario adecuar las leyes que restringen la autoridad en los docentes para hacer llamados de atención a los alumnos. ¿Y cuánto docente público y privado se ha visto limitado de actuar porque hay instituciones en el gobierno que lo pueden procesar? La Asociación de Colegios Privados espera que con los cambios que se están implementando en el sistema educativo, los docentes puedan recuperar la autoridad que habían perdido, pero señalan que para ello es necesario que las leyes se adecúen, porque hay muchas limitantes que impiden que los maestros, en algunas ocasiones, les puedan hacer un llamado de atención a los estudiantes. Señores de la Asamblea Legislativa, tienen trabajo, hay que hacerlo. Y la ley Crecer Juntos actualmente es la que rige el comportamiento de derechos y deberes de la primera infancia y la adolescencia. Si algún director o algún profesor le llamaba la atención a un niño por usar, por ejemplo, un arito, y ese era un derecho del niño usarlo o no, había un equipo presto para poder calificar ese acto de corrección en la actitud del niño como una violencia psicológica. Actualmente hay 180.500 alumnos en los más de 1.000 colegios, quienes también están implementando las medidas como en las escuelas. Y según el reglamento interno del sector privado, hay restricciones para el uso de maquillaje en alumnas y el largo de la falda está establecido a la altura de la rodilla o bajo de la misma. El corte de cabello para los estudiantes es francesa clara y la utilización del uniforme completo y ordenado. Que yo creo que la señora ministra de Educación lo que comienza a querer conocer quiénes son los jóvenes rebeldes que tenemos. El uso de los monogramas de la institución es importante porque es la identificación. En algunos colegios también se restringe el uso del celular para los alumnos. Mire, 7 de cada 10 colegios no permiten el celular en las aulas. 3 de cada 10 colegios lo permiten específicamente para orientación educativa. A partir del 1 de septiembre, todos los centros educativos deberán implementar los lunes cívicos, que incluye el ingreso del pabellón nacional, entonación del himno, la oración a la bandera y la ponencia de un personaje ilustre de El Salvador o un hecho histórico. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.
Y debido a las nuevas disposiciones de disciplina en los centros educativos públicos emitidas por el Ministerio de Educación, las autoridades de San Salvador Oeste están llevando a cabo jornadas de cortes de cabello gratis para niños y jóvenes en los principales parques de los distritos de Apopa y Nejapa. En otras noticias también les comentamos que un hombre continuará detenido en Usulután por feminicidio agravado contra su esposa. Otro caso que se suma a un repunte de violencia contra las mujeres en El Salvador. José Mauricio Díaz Hernández continuará detenido mientras avanza el proceso en su contra por feminicidio agravado en perjuicio de su esposa. Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 1 de agosto al interior de la vivienda de la pareja, ubicada en el cantón Talpetate del distrito de Usulután. Tras una discusión, el imputado habría herido a la víctima en el cuello con un arma blanca y posteriormente huyó de la escena con ayuda de algunos familiares, quienes lo trasladaron a un hotel donde finalmente fue capturado. La Unidad Especializada de Investigación de Feminicidio logró la instrucción formal con detención provisional en contra del imputado José Mauricio Díaz Hernández por el delito de feminicidio agravado de conformidad a lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, hecho ocurrido en contra de su esposa el día 1 de agosto del año 2025, en momentos que la víctima se encontraba en su casa de habitación ubicado en el cantón El Talpetate del municipio y departamento de Usulután. Este caso se suma a las sentencias por violencia feminicida que reporta la Fiscalía General de la República. De acuerdo con el último informe de labores, entre el 2024 y el 2025 se han procesado 3.245 imputados por diferentes tipos de violencia contra la mujer. Según el mismo informe, de ese total de procesados, 2.523 casos obtuvieron resultados favorables para las víctimas, 139 fueron sentencias condenatorias y 493 fueron absolutorios. Los hechos judicializados están relacionados a violencia sexual, física, psicológica y patrimonial. Según la coordinadora de Ormusa, aunque la mayoría de sentencias son condenatorias, también revelan un desafío al acceso de la justicia. Pues la mayoría de denuncias no necesariamente acaban en condena, aunque sí aquellas que llegan a etapas finales de los procesos suelen tener en su mayoría respuestas favorables para evitar favorecer la impunidad. También es cierto que los delitos que enfrentan mayores niveles de impunidad tienen que ver con la violencia física y patrimonial. Sin embargo, la violencia feminicida, la violencia sexual suelen tener mayores tasas de condenas. Esto también puede revelar un patrón en el que se exige a las mujeres que la violencia sea lo más grave posible o altamente destructiva para sus vidas como para merecer una condena del sistema. Hasta el 11 de agosto de este año, El Salvador registra al menos 14 feminicidios, la mitad de ellos cometidos por las parejas de las víctimas, según datos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y una pareja de adultos y 3 menores de edad fueron detenidos en el kilómetro 12 de la carretera troncal del norte tras ser identificados mediante videovigilancia. Los vehículos en los que ellos viajaban estaban reportados como utilizados en el hurto de 3 motocicletas, ocurrido el 19 de agosto en el distrito de Santo Tomás, en San Salvador Sur. Al inspeccionar uno de los vehículos tipo camión, se encontraron 2 placas de motocicletas con reporte de hurto. Varios accesorios relacionados, de acuerdo a la Policía Nacional Civil. Los arrestados fueron Steven Alexander Martínez Ponce y Gabriela Eunice Manzana Hernández. Serán remitidos a las autoridades correspondientes. Y tras investigaciones realizadas por la policía de la División Antinarcóticos, se logró la captura de Cristian Giovanni Tovar López, de 29 años de edad. A este sujeto se le encontró en el interior de su casa varias porciones de marihuana y dinero en efectivo,
que según las autoridades es parte de la venta de la droga de detención que se llevó a cabo en el cantón Santa Bárbara del distrito El Paraíso en Chalatenango Centro. El imputado será remitido por delito de tráfico ilícito de drogas. Y 291 supuestos pandilleros con distintos rangos dentro de la estructura seguirán detenidos mientras continúa el proceso judicial en su contra. Son acusados de diversos delitos como homicidio agravado, homicidio tentado, desaparición de personas, privación de libertad y agrupaciones ilícitas. Según la Fiscalía General, todos operaban en varios sectores de la libertad y otras zonas del país. Los delitos ocurrieron entre 2012 y 2022. Una de la tarde con 30 minutos. Más de 46 millones de dólares defraudó una estructura que prometía a sus víctimas venderles lotificaciones. El proceso de estos sujetos avanzó a la etapa de instrucción. En prisión continuarán el proceso judicial las 16 personas que la Fiscalía General de la República vincula en la defraudación de más de 46.270.000 dólares al ofrecer notificaciones que al final no eran entregadas. A quienes se les acusa del delito de lavado de dinero y de activos, defraudación a la economía pública y agrupaciones ilícitas. Promesas de venta a nombres de distintas sociedades era parte del modus operandi de esa estructura identificada como Argos. Según la investigación del Ministerio Público, ellos realizaban contratos de arrendamiento y una vez finalizaban el pago, les entregaban a sus víctimas las cartas de cancelación que no contaban con los permisos de ley. Estos imputados establecieron un modus operandi mediante el cual crearon sociedades, se vincularon con empleados de confianza. Estos imputados lograron captar dinero del público y con ese dinero lo que hacían los imputados fue lavar el dinero creando nuevas sociedades y estableciendo inversiones a nivel nacional e internacional, con lo cual sustrajeron el dinero que provenía de los lotehabientes. Este dinero tenía que ser utilizado para la regularización de notificaciones. Los fondos habrían sido utilizados para beneficio de los principales involucrados, empleados y amigos de confianza. El proceso avanzó a la etapa de instrucción. Este es un informe de Marcela Rivera. Y continúa la vista pública contra Ernesto Mason, exalcalde de San Salvador, y otros exfuncionarios y personas particulares que presuntamente negociaban con las pandillas durante los periodos de 2014 y 2015. Según la Fiscalía General, en la jornada del jueves reprodujo la evidencia visual y de audio donde se muestran las reuniones entre pandilleros y los imputados presuntamente para negociar dinero a cambio de votos, así como otros beneficios. Los procesados son Ernesto Mason, Benito Lara, Ramón Aristides Valencia, Wilson Alexander Alvarado y Paolo Luers. Gracias por informarse a través de la señal de Canal 12. Les comentamos ahora que la presidenta de Coexport se refirió a la situación en el puerto de Acajutla y a la disminución de las exportaciones hacia los Estados Unidos. Porque este fenómeno está pasando en casi todos los puertos. Los atrasos en el puerto de Acajutla ya superan los 30 días, una situación que de acuerdo con la presidenta de Coexport se debe al incremento del comercio internacional. Entre más crece y el problema es que los puertos no están adecuados a responder a esa demanda que se está generando. Es un crecimiento general que se está teniendo. Mientras que en las aduanas sostiene que los procesos se han agilizado y se espera que para las próximas semanas se habilite un solo punto de control. Y más que todo por el tema de que ahora estamos buscando la integración aduanera y solo va a haber un punto de paso. Si ustedes están viendo ahorita, no sé si va a ser Guatemala o Honduras, que vamos a abrir ya, ¿no? Para poder hacer esa
ese paso rápido. En cuanto a las exportaciones hacia Estados Unidos, ha presentado una baja del 5.4% si se compara el primer trimestre de este año con el del 2024, mientras que del total exportador pasó de un 34.5% a un 30.6%. ¿El motivo? Cambios en la demanda, que ha impactado en gran medida al sector textil, y un fenómeno que también enfatizan se repite a nivel global. Nuestras empresas que están haciendo tecnificándose más, porque hoy lo que se exige, entre comillas, no solo de Estados Unidos, sino de los diferentes mercados, mayor tecnificación en lo que haces. Una prenda de vestir que te haga que si está haciendo frío, la tela me dé calor. Por ejemplo, el país norteamericano continúa siendo el principal socio comercial de El Salvador. Algunos empresarios incluso envían hasta el 90% de sus productos. Tenemos más de 25 años exportando para los Estados Unidos. Nuestros productos son nostálgicos, pasta, bebidas en polvo, como atoles de maíz tostados y otros. Y realmente el producto como tal, ya que era conocido en El Salvador, pues definitivamente que tiene mucha aceptación en el mercado de Estados Unidos. Al cierre de 2025 se espera que las exportaciones culminen en números positivos. Con bienes y servicios se tiene previsto que el monto ronde los 14.000 millones de dólares. Entre los servicios más demandados está turismo, que representa más de 3.000 millones de dólares, los call centers, aeronáutica, logística y la producción de películas. Este es un informe de Marcela Rivera. Y durante el primer semestre del año, la actividad económica ha presentado cifras positivas de crecimiento, según las últimas investigaciones. De enero a mayo del presente año, la economía salvadoreña registró un crecimiento del 2.4%, según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la UES. Sin embargo, si se analiza la variación interanual, la actividad económica aumentó en un 3.43%. Esta tendencia ha sido impulsada principalmente por el sector de la construcción. El sector que más ha crecido es el sector de construcción, el sector de actividades financieras, el sector comercio, y también ha crecido el sector de agricultura y ganadería mínimamente. Las investigaciones han revelado que las políticas antimigrantes y deportaciones en Estados Unidos han impulsado el crecimiento de las remesas en El Salvador hasta junio del presente año en un 17.9%, contabilizándose un saldo de 4.837.7 millones de dólares. En estos momentos están visualizando que están en su lugar de trabajo y de repente llega la ICI, los agarra y los pueden mandar sin nada. En el caso de la deuda pública, indica un saldo de 32.275.12 millones de dólares, una cifra que representa el 87.9% del Producto Interno Bruto, estimado por el Banco Central de Reserva. Si usted divide 32.275, cada salvadoreño debe 5.205.7. Mientras que los saldos de créditos bancarios han aumentado en un 5.5% durante el primer semestre del año, con un monto total de 20.097.2 millones de dólares. Recursos con una mayor concentración en consumo, con el uso de tarjetas de crédito, comercio y vivienda. El crédito está concentrado en San Salvador con el 69.9%, ¿verdad? Después sigue La Libertad. Y después sigue San Miguel, Santana y Sonsonate, 5 departamentos que predominan con casi el 90% de los recursos. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, se espera que la inflación cierre en 2025 en 1%, cifra por encima del 0.9% registrada el año anterior. Un informe de Carla Araniva. Y también se realizó el lanzamiento oficial del certamen Miss Turismo 2025. Este evento, que reúne a 18 participantes de diferentes destinos turísticos del país, también demuestra un compromiso con la promoción y el desarrollo turístico de El Salvador. Estamos muy contentos porque esto es con un apoyo de Corsatur, el Ministerio de Turismo, la Cámara de Turismo, y en conjunto hay muchas alcaldías también que se están sumando, brindándonos a una señorita para que represente su destino. Arrancamos con 18 señoritas, 18 destinos, y luego tienen 2 meses de preparación. Un mes completo ellas están. De Investigaciones registró este viernes la casa del ex asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
como parte de una investigación sobre documentos clasificados. La Policía Federal de Estados Unidos, FBI, allanó el viernes la casa de John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Donald Trump y convertido luego en crítico del presidente. Nadie está por encima de la ley. Los agentes del FBI están en una misión, escribió en X el director del FBI, Kash Patel, estrecho aliado de Trump, sin especificar a qué caso se refería. En enero, tras su regreso a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva acusando a Bolton de revelar información sensible durante su periodo en la presidencia, entre 2018 y 2019. También despojó a su ex asesor de la protección del servicio secreto, la agencia responsable de proteger a importantes figuras políticas en Estados Unidos, y lo llamó idiota. Además, le cortó el acceso a datos de seguridad e inteligencia. Bolton había dicho ser blanco de un complot para asesinarlo urdido por Irán entre 2021 y 2022, en venganza por la muerte del general Qasem Soleimani, asesinado en enero de 2020 en un ataque en Irak ordenado por Trump durante su primer mandato. Bolton, un republicano de 76 años, obtuvo reconocimiento internacional como embajador ante la ONU bajo la presidencia de George W. Bush durante la guerra de Irak. Tras asesorar a Trump durante su primera presidencia, al dejar la Casa Blanca comenzó a oponerse a sus políticas. Recientemente criticó la cumbre entre el presidente estadounidense y su par ruso Vladimir Putin en Alaska. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó a la policía y tropas de la Guardia Nacional desplegadas en las calles de Washington para una ofensiva contra la delincuencia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó el jueves a la policía y tropas de la Guardia Nacional desplegadas en las calles de Washington, donde aseguró que permanecerán por un tiempo pese a la oposición de muchos residentes. El mandatario republicano desplegó cientos de miembros de la Guardia Nacional la semana pasada para lo que él describe como una ofensiva contra la delincuencia en la capital, gobernada por los demócratas. Trump apuntó que ahora todos se sienten seguros en Washington y adelantó sus planes para que la capital sea arreglada físicamente. Así que vamos a reconstruir todos sus parques y va a suceder rápidamente, va a surgir como un milagro. Así que ustedes hagan el trabajo en seguridad y yo arreglaré físicamente este lugar. Y vamos a estar tan orgullosos de él al final de 6 meses. Pero digamos que al final de un año, este lugar estará al máximo en términos de belleza. La Guardia Nacional de Washington movilizó 800 efectivos para la misión, mientras que los estados republicanos de Ohio, Luisiana, Mississippi, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia Occidental enviarán otros 1.200 en total. Además de sacar a las tropas a las calles de la capital, Trump ha buscado tomar el control total del Departamento de Policía de Washington, al intentar marginar a su dirección. El despliegue militar se produce después de que el presidente enviara en junio a la Guardia Nacional y a la Infantería de Marina para sofocar disturbios en Los Ángeles, California, provocados por las redadas migratorias. Algunos residentes en la capital han aplaudido la represión, destacando los niveles de delincuencia en sus barrios, pero otros se han quejado de que la demostración de fuerza es innecesaria o no se ha visto en aquellas zonas donde se concentra la violencia. Políticos republicanos afirman que Washington está plagada de delincuentes y personas sin hogar y tiene una mala gestión financiera. Sin embargo, los datos de la policía de Washington muestran descensos significativos en los delitos violentos entre 2023 y 2024, tras un aumento repentino después de la pandemia en 2020. Y Colombia vivió una sangrienta jornada con 2 ataques en distintas regiones que dejaron más de una decena de muertos y decenas de heridos en la peor embestida de los grupos armados en la última década. Colombia vivió el viernes una sangrienta jornada con 2 ataques en distintas regiones que dejaron más de una decena de muertos y decenas de heridos en la peor embestida de los grupos armados en la última década. Sobre las 3 de la tarde, hora local, un camión cargado con explosivos estalló en una calle concurrida junto a una base aérea de Cali, al suroeste del país. El ataque dejó 6 muertos y 60 heridos. Ante la delicada situación que hoy vive nuestra ciudad, he ordenado la militarización de Cali. Adicionalmente, hemos reforzado la presencia de la policía en las entradas y las salidas de la ciudad y todos los organismos de seguridad del Estado están desplegados para proteger la vida de los caleños.
Antes, en Antioquia, en el noroeste del país, la mayor disidencia de la exguerrilla FARC arremetió contra un escuadrón de la policía que trabajaba en una misión de erradicación de narcocultivos. Con fusiles y un dron con explosivos derribaron un helicóptero y se enfrentaron a los uniformados en un ataque que dejó casi una decena de muertos. Colombia es el país que más produce cocaína del mundo, con un récord de 253.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca en 2023. El presidente de izquierda, Gustavo Petro, impulsa un plan para la erradicación voluntaria por parte de los campesinos a través de incentivos económicos. Según expertos, el acuerdo de paz de 2016 que desarmó al grueso de las FARC trajo un periodo de tranquilidad, pero otros grupos se fortalecieron en las zonas que dejaron los rebeldes y no fueron ocupadas por el Estado. Petro pidió en la red X al Estado colombiano y al mundo declarar como organizaciones terroristas a 2 facciones disidentes de las FARC y al Clan del Golfo, el mayor cártel productor de cocaína. Desde que llegó al poder en 2022, el exguerrillero Petro intenta negociar con todos los grupos armados, incluyendo el ELN, pero la mayoría de los procesos están en punto muerto. Compartimos información en desarrollo y es que el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de fraude procesal y omisión en la investigación en el caso conocido como Raiz Martínez. La sentencia fue dictada este viernes por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, cuyo fallo fue dado a conocer durante la lectura. Martínez fue considerado culpable de fraude procesal, delito por el cual se le impuso una pena de 5 años de cárcel, además de 5 años por omisión en la investigación. La Fiscalía General de la República acusó al exfiscal de haber favorecido con pruebas falsas al empresario Enrique Raiz en un proceso en el que también están involucrados el abogado y actual parte creyente Mario Calderón y su esposa Claudia Herrera. Y con esta información llegamos hasta el final de Noticiero Hechos Tarde. Como siempre, les invitamos a que se mantengan pendientes de la programación de Canal 12 y de las redes sociales de Noticiero Hechos. Les saludó Lorena Mengíbar y les deseo un excelente inicio de fin de semana.